Bueno, me presento, me llamo Ana María González Ortiz, soy pediatra e infectóloga y actualmente estoy adscrita en el Hospital del Niño y la Mujer de esta ciudad de San Luis Potosí. Vamos a platicar un poquito sobre las vacunas. En realidad, no sé si alguno de ustedes haya presentado ya el examen. Parece ser que habiendo sido uno de los temas en los que más se enfocaban en pediatría, han ido disminuyendo las preguntas en los últimos 2 años en relación a vacunas, pero bueno, nunca sobra esta información porque luego hay sorpresitas. No sé si alguno de ustedes haya presentado antes el examen y se haya dado cuenta que fueron menos las preguntas de vacunas en el 2019, ¿fue así? ¿O sí les preguntaron mucho? Fueron poquitas, ¿verdad? Antes les gustaba mucho preguntar, entonces traté de resumir lo más posible la información, lo que es más probable que les pregunten. Esperemos que lo que venga aquí, si es que les preguntan algo, quede en sea lo que está en el examen. Empezamos de entrada. Paciente masculino de 1 año de edad, llevado a su unidad de salud a vacunar. La mamá muestra su cartilla donde se informa que está al corriente. ¿Qué vacunas ha recibido este menor? BCG, hepatitis ¿cuál? B, 3 dosis hepatitis B, ¿qué más? ¿Cuál? Rotavirus, neumococo, influenza. Ese lo lleva a vacunar. Lo lleva a vacunar. Bueno, pentavalente, ¿sí dijeron? Rotavirus y neumococo. Influenza, si fuera un niño que nació más o menos en una época en la que ya le tocó la temporada de influenza. Recuerden que esa es una vacuna que se aplica de forma estacional, no se aplica durante todo el año, ni en campañas. ¿Qué vacunas van a aplicar a este niño? ¿Cuál? Neumococo, triple viral, que es la SRP, y ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, varicela, si fuera en el medio privado. ¿Y cuál otra? Influenza, tomando en cuenta que estamos en un periodo de vacunación estacional, varicela y hepatitis A, que son vacunas que no están incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación Mexicano, pero que es importante que consideremos independientemente de eso. Vamos a hablar muy rápidamente de esto. En México ha habido un esquema de vacunación a lo largo de muchos años que ha sido muy favorecedor para la población infantil. Hasta hace algunos meses, antes de que empezara a haber algún desabasto de vacunas, México tenía uno de los esquemas de vacunación de vanguardia en toda América Latina. Y bueno, ya sabemos que es una de las estrategias que han contribuido en la erradicación de enfermedades infecciosas en niños. Se pudo ya erradicar la polio por el virus salvaje en el continente americano y México tuvo su último caso en 1991 de esta enfermedad. La difteria se eliminó también en ese año. El sarampión se eliminó en 1996, no obstante que acabamos de tener un brote. ¿Sí saben, conocen de esa información? Que tuvimos un brote ¿en dónde? En el Estado de México y en algunas áreas de la Ciudad de México existió un brote. No obstante ello, se sigue considerando como erradicada la enfermedad en nuestro país, ya que este brote no prevaleció por más de 1 año.
Si así hubiera sido, ya no podríamos decir que la enfermedad está erradicada, pero ahorita ese brote controlado nos permite decir que esa enfermedad continúa erradicada de México. Este esquema de vacunación nos ha ayudado a disminuir de una manera importante la morbimortalidad de niños menores de 5 años. Y bueno, siempre el esquema de vacunación ha sido muy dinámico. Si ustedes hubieran estudiado las vacunas hace 20 años, sería diferente a lo que hubieran estudiado hace 10 y es diferente a lo que estamos estudiando actualmente. Afortunadamente, hablar de vacunas es hablar de innovación y de movimientos dinámicos, empezando incluso por las cartillas de vacunación que son diferentes. Si se fijan, una cartilla de la época de los 70s tenía muy pocas vacunas. Y conforme han pasado los años, esto ha ido incrementando afortunadamente. Las cartillas también se han ido modificando y han ido evolucionando. Un poquito de historia nada más para recordar que Jenner fue el investigador que generó la vacuna de viruela. En 1885 se fundó el primer laboratorio para fabricar vacunas. En el 1891, se aplica por primera vez una antitoxina diftérica en un niño. En 1904 ocurre la primera aplicación de toxoide tetánico y de 1934 al 37 se desarrollan vacunas en contra de la fiebre amarilla. 1921, Cuba puede declararse como el primer país en el mundo que erradica la viruela, que es una enfermedad, creo que es la única, podemos decir, que ha sido erradicada de todo el mundo y que causaba alta mortalidad y una morbilidad por deformidad muy importante, como podemos ver en la diapositiva. En 1942 se crea la Ley de Vacunación para Nacidos Vivos. En el 57 se autoriza vacunar contra la polio. En el 62 empiezan las campañas de vacunación masiva contra el tétanos en amas de casa y en la población rural. En 1967 se crea la vacuna contra la parotiditis, que después va a ser unida a la triple viral. Y en México, en el 73 se crea el Programa Nacional de Vacunaciones a través de una encuesta que se llevó a cabo en el 91 y donde se observó que había un rezago en la cobertura de vacunación. Se empezaron a crear diferentes programas como el de vacunación universal a través de la Comisión Nacional de Vacunas o de vacunación. En el 98 se cambia SRP por la que solamente contenía sarampión y se añade TD, toxoide tetánico diftérico, en pacientes entre 12 y 45 años de edad. Si se fijan, ha sido un esquema muy dinámico, se han ido incrementando vacunas afortunadamente. En el 99 se cambia DPT por pentavalente, es decir, se añade hepatitis B y hemófilos influenza tipo B en la vacuna pentavalente, después sacan hepatitis B de esta pentavalente y añaden poliomielitis y esta la separan. En 2005, vacuna antiinfluenza, es la primera vez que se hace universal en nuestro país. Para el 2007 se añade rotavirus con una vacuna que vamos a ver más adelante, que es la vacuna monovalente, la famosa Rotarix, y que ayudó a disminuir la morbilidad y la mortalidad de pacientes en toda América Latina y en el mundo. México fue uno de los países que participaron con más entusiasmo en los estudios de rotavirus. En 2009 se unifican las cartillas nacionales de salud y se han ido agregando poco a poquito vacunas, como vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Y bueno, esto se ha visto favorecido por gente muy entusiasta. Uno de ellos
el doctor Ciro de Cuadros, que murió hace algunos pocos años, que fue quien generó o creó o ideó las campañas nacionales de salud y la vacunación casa por casa en el mundo. La vacuna BCG garantiza protección contra todas las formas de tuberculosis, falso o verdadero. ¿Contra qué formas? Miliar y meningia. Son las formas graves de la tuberculosis contra las que la vacuna nos protege. Más allá, no hay protección. La vacuna de la BCG está generada por el bacilo conocido como bacilo de Calmette-Guerin, que es un bacilo atenuado. Ya dijeron ustedes, muy bien dicho, que protege contra las formas graves de tuberculosis, como estamos viendo en la diapositiva, una radiografía que nos muestra una forma de tuberculosis, ¿qué? ¿Qué tuberculosis? ¿Qué tipo de tuberculosis? ¿Cómo se le conoce a este tipo de tuberculosis? Miliar, ¿sí? Que es una de las formas contra las que nos protegen. Es una vacuna controvertida, dado que no nos da una protección como quisiéramos. La eficacia de esta vacuna no va más allá de un 50% tal vez. Y por eso hay personas que se niegan o investigadores incluso que se niegan a aceptarla como una vacuna que deba ser, que deba estar en el esquema nacional. Sin embargo, bueno, dado que es la única que tenemos en nuestro país y nos confiere cierta inmunidad, pues hay mucha gente que sí apoya su uso. Se aplica solamente cuando el recién nacido pesa más de 2 kilos de peso y preferentemente antes de salir del hospital donde nace ese bebé. Es la única vacuna del esquema que se administra de manera intradérmica. Todas las demás son ya sea intramusculares, subcutáneas o por vía oral, pero esta es una vacuna de administración intradérmica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta vacuna? Niños menores de 2 kilos. ¿Qué más? Bueno, la fiebre en sí no es una contraindicación. Vamos a ver más adelante que se considera una precaución. Si el niño no tuviera oportunidad de vacunarse en otro momento, más que en el momento en el que acude y tiene fiebre, no necesariamente la contraindicaríamos. Sería más bien una precaución. Pero básicamente, como es una vacuna que está creada por bacilos atenuados, obviamente es una vacuna que está contraindicada en el embarazo y en qué otra condición. En pacientes con algún grado de inmunocompromiso o con tratamiento inmunosupresor. ¿De acuerdo? Todas las vacunas generadas de bacterias o virus atenuadas están contraindicadas en estas 3 condiciones. ¿De acuerdo? En relación a la hepatitis B, ¿cuál es la correcta? Todas las personas con antígeno de superficie de hepatitis B son contagiosas, independientemente de la sintomatología. La infección perinatal, perdónenme ahí se me fue un dedazo. La infección perinatal es la principal vía de transmisión en países con alta prevalencia. El virus de la hepatitis B es 50 a 100 veces más infectante que el virus de inmunodeficiencia humana. Las vías de transmisión incluyen perinatal, sexual, exposición con sangre, ya sea en un ambiente laboral o en algún otro contexto. ¿Cuál es la correcta? A ver, levante la mano quien dice la A. ¿Me puedes decir si quien está en Zoom está contestando está dando alguna respuesta a esta pregunta? Levante la mano quien dice A, jóvenes. B, C, D,
¿Esa es la correcta? ¿La D? No contestan los de los. ¿Dicen que la D? A ver, piénsenlo bien. Si alguien tiene antígeno de superficie de hepatitis B, ¿será contagioso o no será contagioso? Ahí les va la respuesta para no entretenernos tanto porque sí son muchas diapositivas. Todas son correctas. Todo esto que se dice de hepatitis B es correcto. Efectivamente, la manera de saber cómo nosotros podemos identificar a alguien que es infectante de hepatitis B es a través del antígeno de superficie. Y sí, la infección perinatal es la principal vía de transmisión en países con alta prevalencia. Se calcula que más o menos el 50% puede incluso ser adquirido a través de esta vía. Y sí, efectivamente, aunque ustedes no lo crean, el virus de la hepatitis B es mucho más contagioso que el propio virus de la inmunodeficiencia humana. De hecho, cuando tenemos accidentes por punción en un contexto laboral, es más fácil que adquiramos la hepatitis B que el virus de la inmunodeficiencia humana en una persona que padece ambas enfermedades. Por alguna razón, este virus es un poco más estable que el virus de la inmunodeficiencia humana y por eso es mucho más fácil adquirirlo. Muchas veces nos preocupamos mucho de que si cuando nos puncionamos con una aguja que previamente picó a un paciente, si nos habrá tenido VIH o no, pero en otras ocasiones ni siquiera pensamos que puede haber otros virus como este, que puede también ser transmitidos y con mucha más facilidad. Y bueno, las vías de transmisión ya las conocen. Ok. La vacuna que protege contra esta enfermedad no está fabricada con virus vivos, es una vacuna fabricada por medio de ingeniería recombinante, de tal forma que esta vacuna se puede aplicar en embarazadas, en pacientes con inmunocompromiso o en quienes están tomando alguna terapia inmunosupresora. La aplicación se debe hacer al nacer y preferentemente para que sea una vacuna efectiva, se debe administrar dentro de las primeras 12 horas de que el menor nació, sobre todo en mujeres en quienes desconocemos su serología. En México, México es un país en donde no se hace comúnmente la determinación de serología para hepatitis B en las embarazadas. Sí para VIH, pero no para hepatitis B, de tal forma que todavía es importante ofrecer el beneficio a los niños recién nacidos mediante la vacunación. Y cuando llegamos a identificar una mamá que está teniendo a su bebé y que tiene infección por hepatitis B, no solamente deberíamos administrar la vacuna, sino que otra cosa, la gamaglobulina hiperinmune en contra de hepatitis B, igual en el mismo periodo, entre las primeras 12 horas de vida. En México, insisto, es una política debido a que las mujeres en general no conocen su serología en relación a la hepatitis B. Afortunadamente es una vacuna que ya tiene muchos años aplicándose en nuestro país y eso ha conferido inmunidad para la etapa reproductiva de las mujeres. Más o menos la universalización de esta vacuna se hizo ya hace más de 20 años, de tal forma que muchas adultas y adolescentes tienen protección y ya es más difícil la transmisión en ese sentido. Los niños prematuros y los menores de 2 kilos deben vacunarse al nacer, no obstante que no hayan adquirido los 2 kilos de peso o que sean prematuros, tienen que recibir su dosis habitual. Pero esa vacuna, en términos generales o en términos coloquiales más bien, decimos que no cuenta para el esquema de vacunación. Y en esos casos debe administrarse una dosis adicional, es decir,
aplicarse el esquema de 2, 4 y 6 meses en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? La siguiente vacuna del esquema es la pentavalente acelular. ¿Por qué llamamos acelular a una vacuna? ¿A qué nos referimos? ¿Alguien me sabe decir? ¿Qué significa eso de acelular? ¿De qué componente estamos hablando o de qué bacteria estamos hablando cuando nos referimos a vacunas acelulares? Así es, no está incluida toda la cápsula o la pared de la bacteria, sino solamente algunos antígenos. A esto le llamamos vacuna celular. Y hablamos de que no es una célula completa cuando nos referimos justamente a la tosferina, porque las vacunas de célula entera o de célula completa traen todos los antígenos de la pared de la Bordetella pertussis. Es la diferencia que tenemos entre vacunas acelulares o de células enteras, ¿de acuerdo? Entonces, esta vacuna nos protege obviamente contra ¿cuántos agentes etiológicos? 5. Difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza tipo B y poliomielitis inactivada. El hecho de ser acelulares, pues las hace menos reactogénicas. ¿Qué significa eso? Que tiene menos efectos secundarios. Duele menos y causa menos fiebre. Y la aplicación de una última dosis a los 18 meses, al incluir en el esquema de vacunación esta vacuna, garantizó que se hiciera el refuerzo contra el hemófilus influenza tipo B. Antes, cuando no se administraba la pentavalente celular y se administraba solamente DPT o la pentavalente anterior, solamente se vacunaba a los 2, 4 y 6 meses y no había un refuerzo. Al incluirse la pentavalente celular en el esquema, se garantizó ese refuerzo a los 18 meses. El esquema entonces es 2, 4, 6 meses y un refuerzo al año y medio de edad, ¿de acuerdo? Bueno, y así es como está constituida esta vacuna, hablando de unidades o de microgramos de los agentes etiológicos que componen esta vacuna. No me voy a detener mucho en ello, solamente para que sepan que tienen dosis y qué tipo de microorganismos nos atacan. En el caso del virus de la poliomielitis, esta vacuna confiere inmunidad contra 3 serotipos, el 1, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Y bueno, el refuerzo que se aplica a los 4 años solamente incluye 3 agentes etiológicos, que son la difteria, la tosferina y el tétanos. Y la diferencia con la pentavalente, que se administra 2, 4, 6 meses y a los 18 meses de edad, es que esta vacuna sí es una vacuna de célula entera, es la más reactogénica hasta el día de hoy en el Esquema Nacional de Salud. Aún no se ha podido hacer el cambio a la administración de una vacuna celular, se sigue administrando la vacuna de célula entera, esta DPT, que nos protege contra estas 3 enfermedades. Esta vacuna ha tenido muchas ventajas al ser incluida en el Esquema Nacional de Salud. Cuando se aplica el refuerzo de los 4 años y se logra una cobertura arriba del 90%, se puede garantizar la erradicación de las enfermedades. De hecho, la difteria fue erradicada ya de América Latina. Si bien hubo algún brote hace algunos años en Centroamérica, tampoco se ha considerado que no esté erradicada debido a que ese brote pudo ser controlado muy rápidamente y se logró la erradicación de esta enfermedad. Pero además ha permitido también tener a raya el tétanos. El tétanos también ya es una enfermedad de la que casi ninguno de ustedes seguramente ha escuchado hablar ni ha visto pacientes.
¿O sí? ¿Han visto tétanos neonatal? Y eso es gracias a la vacunación con DPT. Reducción sustancial de la tosferina. Desafortunadamente, esta enfermedad sigue todavía dando dolores de cabeza en México y en otros países de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Ha habido rebrotes de tosferina y esta enfermedad ha causado mortalidad, sobre todo en niños menores de 6 meses de edad, debido a que no hay una inmunidad duradera contra esta enfermedad y tiene que estar habiendo revacunaciones, ya sea con DPT o con la TADP, que es una vacuna acelular y que se administra en ¿quiénes? En las embarazadas o las puérperas, o en una estrategia que conocemos como estrategia capullo. ¿Quién me dice qué significa eso? La estrategia capullo. ¿No? ¿A quién vacunamos con la estrategia capullo? ¿A qué nos referimos? Vacunamos a la embarazada y ¿a quién más? ¿O a la puérpera? Vamos a suponer que tenemos un niño en casa menor de 2 meses de edad, perdón. Menor de 2 meses de edad. ¿Ese niño tiene inmunidad contra tosferina? Si tiene 2 meses, no tiene inmunidad contra tosferina. ¿Cuándo es la primera vez que se vacuna a un niño contra la tosferina? ¿A qué edad? ¿A qué edad y en qué vacuna? Díganlo fuerte para ver que sí están poniendo atención. ¿A qué edad y en qué vacuna se administra la primera dosis de vacuna contra tosferina? A ver, ¿a qué edad? 2 meses, muy bien. ¿En qué vacuna? Pentavalente, ¿de acuerdo? Entonces, un menor de 2 meses, ¿tiene inmunidad contra tosferina? Díganlo fuerte, por favor. No. ¿Cómo podemos proteger a ese niño contra tosferina? Mediante la estrategia capullo. ¿A quién vamos a vacunar para que ese niño no se contagie de tosferina? ¿A la mamá? ¿Al papá? ¿A los hermanitos? ¿Al personal de salud? ¿A quién más se les ocurre? Si lo llevamos a la guardería, pues al personal que trabaja en las guarderías. Eso es lo que se conoce como estrategia capullo, es decir, todos alrededor del niño están vacunados porque él no se puede vacunar aún o no tiene inmunidad y por eso el resto tiene que estar vacunado, ¿de acuerdo? La inmunidad contra tosferina disminuye, los anticuerpos van disminuyendo después de que ha ocurrido la vacunación, alrededor del 5º año después de que se vacuna una persona y desaparecen completamente a los 12 años. ¿Cuándo es la última vez que un niño se aplica vacuna contra tosferina? ¿A los qué dijimos? A los 4 años. ¿A qué edad ese niño ya no tiene inmunidad contra tosferina? A los 16 años. 4 más 12, 16. ¿A qué edad se están embarazando las mujeres en nuestro país o en muchos lugares de Latinoamérica? A los 15, 16, 17, 18, 19. Muchos embarazos en jóvenes. Esas mamás ya no tienen inmunidad contra tosferina y ellas muchas veces son quienes transmiten la enfermedad a los hijos. Por eso es importante vacunar embarazadas, puérperas y asumir la estrategia capullo que desafortunadamente en México no se lleva a cabo, pero deberíamos tomarla en cuenta. Sí se lleva a cabo en otros países como Estados Unidos y Canadá y en algunos lugares de Sudamérica, pero México todavía no ha logrado adoptarla como debiera. ¿Sí? Bueno, muy bien. En relación a la enfermedad provocada por neumococo, señale la correcta. La bacteria causante de esta enfermedad invasiva es el estreptococo del grupo B.
La vacuna 13 valente confiere una inmunidad del 100%. La vacuna contiene todos los serotipos patógenos para el humano. La principal causa de neumonía bacteriana y de enfermedad invasiva en nuestro país es la principal causa de neumonía bacteriana y de enfermedad invasiva en nuestro país. Y una persona puede ser portador asintomático. ¿Cuál es la verdadera? Creo que hay, bueno, sí son. A través de Zoom, ¿hay alguien que haya contestado? A ver, levante la mano. ¿Quién dice A? Dicen D, ¿no? Ah, ok. ¿Ya? Ok. Levante la mano. ¿Quién dice A? B, C, D. ¿Quién no ha levantado la mano? Levante la mano, por favor. Ya dijeron D. Los que no hayan levantado la mano en ninguna opción, levanten la hora. Los dormidos, levanten la mano, por favor. Bueno, la respuesta correcta es D, efectivamente. Neumococo, no hablamos de serogrupos A, B y C como hablamos en el caso de estreptococo betemolítico, que esa es otra bacteria completamente diferente. La vacuna 13 valente no confiere inmunidad al 100%, ahorita vamos a ver por qué. Y evidentemente no contiene todos los serotipos patógenos. ¿Cuántos serotipos patógenos hay de neumococo para el ser humano? Un aproximado. 10, 20, 30, 40, ¿cuántos? 50, más o menos, ¿cuántos se imaginan? Unos 50. ¿Alguien da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿No se imaginan? Bueno, vamos a pasar entonces. Esta enfermedad está causada por el Streptococcus pneumoniae. Es un coco gram positivo que tiene alrededor de 95 serotipos patógenos para el ser humano divididos en 40 serogrupos diferentes. 11 de estos 95 serotipos causan alrededor del 75% de las enfermedades invasivas en niños. El reservorio de esta bacteria es el ser humano y puede ser aislado en adultos sanos, de tal forma que sí se pueden considerar portadores asintomáticos que tienen al neumococo y no les pasa nada, tanto niños como adultos. Hay series que nos hablan de hasta un 70% de adultos y en algunos niños, sobre todo niños de guardería, hasta 40% pueden tener una aportación de neumococo en faringe y nasofaringe sin dar ningún síntoma. De tal forma que neumococo, a diferencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A, conocido como estreptococo ¿qué? Piógenes, no puede estar en nuestra garganta y no necesariamente lo vamos a erradicar, como sí deberíamos erradicar en muchos casos a el estreptococo piógenes. Ese sí no es aceptable en la faringe. Pero neumococo puede estar ahí en nuestra faringe sin que necesariamente sea el agente patógeno que está causando alguna enfermedad. Y ya lo hemos visto en algunos estudios en donde, les repito, hasta el 40% de niños pueden tener una aportación de esta bacteria. La vacuna contra neumococo es una vacuna conjugada y compuesta por 13 serotipos diferentes. ¿Está conjugada? ¿Qué significa conjugada? ¿Qué dijimos que es conjugado? Como la bilirrubina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conjugación? ¿Qué significa conjugación? En términos biológicos. ¿Cuál es la diferencia entre la bilirrubina conjugada y la no conjugada, jóvenes?
¿Cuál es? Exactamente, que está unida a una proteína. Esto es lo mismo. Son polisacáridos de la pared del neumococo que están unidos a proteínas con la finalidad de generar una respuesta inmune más efectiva. Si no lo unimos a esta proteína, la vacuna no nos sirve en menores de 2 años de edad. Por eso es que esta vacuna sí se puede administrar en niños desde los 2 meses de edad, porque está conjugada, es decir, unida a la proteína CRM197 de la toxina diftérica y que le confiere un potencial inmunogénico mucho mayor que si no tuviera esta conjugación. Estos son los polisacáridos, los serotipos capsulares que están incluidos dentro de la vacuna, que son 13. ¿De acuerdo? Si se fijan, no son todos los serotipos del neumococo. Ya dijimos que son 95. No podemos hacer, todavía hasta la fecha no se ha podido fabricar una vacuna que tenga tantos polisacáridos unidos para la generación de una respuesta inmune. Lo que sí se ha visto es que estos 13 polisacáridos incluidos en la vacuna pueden generar una reacción cruzada o una inmunidad cruzada contra otros serotipos no incluidos en la vacuna, y eso le da una ventaja mayor. De hecho, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era estudiante de medicina, la meningitis era el pan de cada día de la atención pediátrica en los hospitales, en el mío y en el de todo el país, en donde yo me formé y en todo el país. Todavía cuando fui residente de pediatría, también la meningitis, tanto por Haemophilus influenza tipo B como por neumococo, era muy, muy prevalente. Hoy en día tenemos, levante la mano, ¿quién ha visto en sus prácticas un paciente pediátrico con meningitis? Tú, seguramente sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya visto en sus prácticas pacientes con meningitis? Dos. ¿Dos de cuántos? ¿Cuántos hay aquí? ¿Más o menos? 2 de 34. Fíjense nada más. Si en esa época, en mi época, hubiéramos estado aquí 34 estudiantes de medicina o pasantes o recién egresados de medicina de diferentes universidades, seguramente hubiéramos levantado la mano todos porque era algo muy frecuente. Estos son los beneficios de la vacunación. Y no obstante que no están incluidos todos los serotipos, ha ayudado mucho en la disminución tanto de la mortalidad como de la morbilidad y de las hospitalizaciones. ¿De acuerdo? El esquema es, y por aquello que les comentaba, de una reactividad cruzada potencial. Y el esquema de la vacuna contra neumococo es a los 2, a los 4 meses de edad y un refuerzo al año. ¿Por qué tiene ahí un 6 en rojo? Porque el esquema ideal implica una tercera dosis. De hecho, el laboratorio, cuando esta vacuna se inició su aplicación, recomendaba una tercera dosis a los 6 meses y el refuerzo entre los 12 y 18 meses. Pero en nuestro país, desde que se incluyó la vacuna al esquema nacional, solamente incluyó 2 y 4 meses y un refuerzo al año de edad. Afortunadamente, ese esquema ha sido exitoso. En un principio fue algo criticable, que por qué no se ponían las 3 dosis, pero con el paso del tiempo hemos visto que no obstante que no se cumple con la recomendación original de los laboratorios y de las asociaciones de investigadores en vacunas, de todas formas ha habido una muy buena respuesta en nuestro país. Esta vacuna tiene ya casi 20 años de estarse aplicando en México y ha logrado una disminución muy importante de la enfermedad invasiva por neumococo. Sin embargo, bueno, les recuerdo, el esquema ideal es de 4 dosis y protege contra formas invasivas y una protección parcial contra otitis media aguda. Levante la mano quien de aquí ha visto pacientes con otitis media aguda.
¿Cuál es el principal agente etiológico de la otitis media aguda a cualquier edad? Neumococo. Es decir, sí nos protege contra enfermedades invasivas, pero ya vieron, todos han visto pacientes con otitis media, de eso no nos protege, ¿de acuerdo? O nos protege muy parcialmente. Va otro caso clínico, despierten por favor. Paciente masculino de 11 meses de edad, previamente sano. Como antecedente de importancia, la mamá refiere que desde hace 3 meses en su domicilio vive un tío del menor, el cual tiene infección por VIH. Refiere que el niño tiene sus vacunas incompletas, pero no nos dice cuáles no ha aplicado. Acude con un cuadro de 2 días de evolución, con fiebre, vómito, evacuaciones líquidas, abundantes, explosivas, y ustedes lo encuentran irritable con deshidratación leve y eritema perianal. En virtud de ese padecimiento, ¿qué vacuna van a preguntar? Rotavirus. Está muy fácil eso, ¿verdad? Esta vacuna contra rotavirus es una vacuna, la que se estaba aplicando hasta hace algunos meses. Aquí la Secretaría de Salud de México nos trae medio locos, porque empezamos con administración de una vacuna monovalente que se llama Rotarix. En el 2011 más o menos hubo un cambio a esta vacuna que es Rotatec, que es una vacuna pentavalente, es decir, incluye 5 serotipos de vacuna de rotavirus, pero justo este año nos acaban de cambiar otra vez a Rotarix, vacuna monovalente. Vamos a ver las dos. Pero bueno, les aviso porque no sé qué les vayan a preguntar, pero bueno, vamos a platicar de ambas, ¿de acuerdo? Vacuna de rotavirus, la Rotatec es pentavalente, estos son los serotipos contra los que protege, y es una vacuna de virus atenuados mediante una reordenación humano-bovina, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el esquema de administración de esta vacuna? ¿Cómo se aplica? 2, 4 y 6 meses. Muy bien, está muy fácil eso. ¿Con cuáles vacunas debería contar este niño? Indique el esquema de cada una. ¿Qué edad tenía? 11 meses. Vamos a hacer repasito. BCG se aplica al nacer. Hepatitis B al nacer, 0, 2 y 6 meses. 4 no. 4 no. Es decir, 3 dosis de hepatitis B. 3 dosis de pentavalente acelular. ¿Cuál otra vacuna? Neumococo, esquema. Bueno, apareció primero rotavirus. Rotavirus, dijimos. Ahora sí viene neumococo. 2 y 4 meses. Muy bien. ¿De acuerdo? Vacunas de rotavirus. Rotatec es una vacuna pentavalente, ya dijimos, de virus reordenados. Esquema 2, 4 y 6 meses. La primera dosis, sin embargo, y esto se los digo por aquello de los esquemas incompletos de vacunación, se puede administrar a partir del mes y medio de edad, a las 6 semanas de vida. El esquema utilizado tradicionalmente en nuestro país es estratégico, para no estar citando a una mamá primero a las 6 semanas y luego a las 8 semanas y luego otra vez a las 12 semanas. Lo que se hace es juntamos todas las vacunas a los 2 meses para poner las primeras dosis después de las que se aplicaron al nacimiento, pero se pueden aplicar desde las 6 semanas de vida esta vacuna. Y la separación puede hacerse desde 4 semanas. ¿Por qué se los pongo? Porque les van a preguntar probablemente esquemas atrasados. Si ustedes tienen un paciente que no se vacunó a los 2 meses, sino que acude hasta los 3 meses y le van a aplicar la primera dosis a esa edad, ¿a qué edad le van a poner la segunda dosis? A los 4 meses.
porque la separación mínima entre una y otra es de 4 semanas. Entonces, pueden ir actualizando sus esquemas de acuerdo con esta separación. Sí. Así es. 4, 5 y 6. Sí. La pregunta es, si nos llegara un niño no vacunado contra rotavirus a los 4 meses, ¿podemos vacunar 4, 5 y 6? Sí, sí lo podemos hacer. Mucho ojo, después de los 4 meses, ningún laboratorio recomienda ya administrar vacuna contra rotavirus. En México, si bien, ha habido desabasto de vacunas en muchas ocasiones, hemos tenido niños que nos llegan a vacunarse por primera vez a los 6 meses de edad. Se podría hacer, pero no se debe recomendar. ¿Por qué razón? ¿Con qué está asociada la vacuna de rotavirus? Con invaginación intestinal. Los 6 meses es una edad a la que se pueda presentar con relativa frecuencia la invaginación intestinal en niños. Sí. Entonces, como los laboratorios se quieren librar de esa asociación, nos han recomendado no vacunar después de los 6 meses la primera dosis. Si ya es la segunda o la tercera, sí se puede hacer, pero la primera no se debe administrar después de los 6 meses de edad. Y por otro lado, ¿cuál es el último mes que podemos aplicar vacuna contra rotavirus? 7 meses con 29 días, antes de los 8 meses, ¿sí? Más allá de los 7 meses con 29 días, ya no podemos administrar tampoco vacunas contra rotavirus. Si se quedó el esquema incompleto, se quedó. Por la misma razón, por la asociación con invaginación intestinal, ningún laboratorio lo recomienda. Cinco, 6 y 7. Sí, ya después del octavo, a partir del octavo mes, ya no podemos aplicar. 7 meses y 29 días, sí. Si te llega al quinto mes, es 5, 6 y 7. Ok. Muy bien, la efectividad de esta vacuna se ha calculado entre un 76 y un 100%, y mucho ojo, esta vacuna es de administración oral. Esta viene en un vial que viene como una carterita, pero la Rotarix viene en jeringa y sí se ha prestado a confusión. Pero acuérdense, rotavirus es de administración oral. De la cartilla es la única que se administra oralmente, además de cuál otra, que no se aplica con regularidad, sino solamente en semanas nacionales de salud. La Sabin, la de poliomielitis atenuada. Es la única, digamos. Y Rotarix es una vacuna oral monovalente de virus atenuados. El serotipo incluido en esta vacuna es el G1P1. Sin embargo, sí se ha visto que hay una inmunidad heteróloga contra los serotipos 3, 4 y 9. Es decir, hay reacción cruzada, por eso ha sido tan efectiva esta vacuna. Fue la primera que se administró, se dejó de administrar, y este año el sector salud la empezó a retomar una vez más. El esquema de Rotarix es, ¿cuál es el esquema? 2 y 4 meses. ¿Sí? Estas solamente son 2 dosis. ¿Cuántas eran de Rotatec? 3. ¿Y Rotatec qué tipo de vacuna es? A diferencia de Rotarix, pentavalente, o sea que confiere inmunidad contra 5 serotipos. Rotarix solamente contra 1. ¿Sí? La administración es solamente 2 dosis. La primera dosis igual se puede administrar a partir de las 6 semanas. Igual las dosis separadas, 4 semanas entre una y otra, por si hay retraso en la administración de la vacunación. ¿De acuerdo? Igual, la misma indicación, no vacunar más allá del 8º mes. Es la misma recomendación que dan los laboratorios fabricantes. Y su efectividad ha sido variable dependiendo de las series que veamos.
Les dejo ese cuadrito comparativo de ambas vacunas. En términos generales, las dos vacunas son muy buenas. Cuando se empezó a aplicar rotavirus en México con monovalente, hubo una muy buena respuesta. Sí, adelante. La Rotatec. A látex. Ok. Más tarde, la mamá de este niño que tenía, ¿qué edad? ¿Se acuerdan? ¿Qué edad tenía el niño? 11 meses. Les presenta la cartilla nacional en la cual se demuestra que el menor cuenta con las siguientes vacunas. BCG, 3 dosis de Rotatec, 1 dosis de vacuna contra hepatitis B al nacer, 3 dosis de pentavalente acelular y 2 dosis de neumococo conocida como Prevenar 13. ¿Qué vacuna le falta? Hepatitis B. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Le faltan 2 dosis porque nada más tenía las de nacimiento. ¿Cuándo debe administrarse? Hablando de esquemas incompletos. ¿Cuándo se las vamos a aplicar? Tiene 11 meses de edad. ¿Cuál era el esquema de hepatitis B? Ok, pero él ya tiene 11 meses. ¿Qué hacemos con ese esquema de hepatitis B? ¿Lo empezamos otra vez? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Ya no se puede vacunar? ¿Qué hacemos? Se reinicia todo, como si no tuviera ninguna dosis. Levante la mano quien dice se reinicia como si no tuviera ninguna dosis. Levante la mano. Levántela, todavía no es el examen, hombre. Levante la mano quien dice ya no lo vacuno. Ya le pasó su tiempo. Era los 0, 2 y 6 meses. Levante la mano quien dice. Levante la mano quien dice ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni lo uno ni lo otro. ¿Tienen alguna otra opción o solo no les gustan esas? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. O sea, la 0 es la 0 y sí le sirve. Hasta los 12 meses. Si ya tuviera más de 12 meses, no le sirve. Y reiniciaría todas. Bueno, vamos a aclarar ese punto. Una vacuna genera inmunidad, ¿no es cierto? Nos da anticuerpos o estimula la respuesta inmune celular, depende de qué tipo de vacuna, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo general, la gran mayoría generan anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos muchas veces duran toda la vida, la gran mayoría de las veces. ¿Por qué administramos una segunda, una tercera dosis y dosis de refuerzo? Porque a veces esa inmunidad no es suficiente para permanecer de por vida y entonces tenemos que estar administrando segundas, tercera dosis y dosis de refuerzos. En el caso de vacunación contra hepatitis B, como con muchas enfermedades, la gran mayoría, la primera dosis nos deja inmunidad, esa dosis cuenta. No quiere decir que vamos a reiniciar un esquema. Ese es un concepto que hemos manejado en general erróneamente, de decir, no te la aplicaste cuando debía de ser, borrón y cuenta nueva. Olvídense de ese concepto, es erróneo porque todas las vacunas nos generan cierta inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces la 0 es la 0, no importa cuánto tiempo haya pasado, ¿sí? Basado en ello, entonces, ¿cambiamos de opinión? ¿Sí? Ya no es borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿ya no vacunamos o sí vacunamos? Sí vacunamos. ¿Cómo vamos a vacunar? ¿Cuándo le administramos la siguiente dosis? ¿Cuándo lo administro? En ese momento, aplausos para todos, exactamente.
no tiene su segunda dosis, se la pongo en ese rato para evitar una oportunidad perdida en vacunación, efectivamente, lo antes posible. Y ambas dosis deberán aplicarse con un intervalo mínimo de 2 meses, ¿sí? Que es el intervalo que nos ayuda a ir generando una respuesta inmunológica, porque si yo vacuno hoy y luego vacuno a la siguiente semana, pues no voy a tener chance de que los anticuerpos que se estén formando se refuercen. Por eso tiene que haber un intervalo mínimo, que en este caso es de 8 semanas. ¿De acuerdo? No, es lo que te digo. Si tú te vacunaste contra hepatitis B hace 10 años, tú ya tienes tu dosis 0, tienes anticuerpos. Te vamos a poner una segunda dosis hoy y la siguiente, ¿cuándo te la voy a poner? Dentro de 2 meses. ¿Sí? Ah, ok. Suponiendo que eres bien decidiosa y que te vacunamos hoy y te cité dentro de 2 meses, pero no vienes dentro de 2 meses y te tardas 1 año. Está bien, esa tercera dosis te ayuda como estimulante para los anticuerpos. Por eso es intervalo mínimo. Intervalo máximo sería pues hasta que te mueras. Si no veniste, te moriste y no veniste, pues ese es tu intervalo máximo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso es mínimo, intervalo mínimo. ¿Sale? Muy bien. Eso es para ver las actualizaciones de los esquemas de vacunación. Tienen que conocer los intervalos mínimos y cuándo sí y cuándo no aplicar vacunas, como es el caso de rotavirus. ¿Contra qué enfermedades ha recibido entonces este paciente inmunización, ya sea parcial o completa? Repasito. Tuberculosis, ¿qué otra? Hepatitis parcial, pero bueno, hepatitis B. ¿Qué otra? Tosferina, tétanos, difteria, hemófilus influenza tipo B, porque hay muchos otros hemófilus, pero la que viene en la vacuna es el tipo B. Ajá, ¿qué otro? Poliomielitis, rotavirus y neumococo. Ah, ya no funciona mi... Ah, ya, ahí va. Ajá. Muy bien, repasito de enfermedades. Son hartas, ¿no? En poquito tiempo. Qué bonitos esquemas tenemos en México. ¿Usted considera que con este esquema de vacunas que recibió puede descartarse infección? Ay Dios, es que este no era el caso, me faltó el caso clínico. ¿O sí? Ah, no, sí es cierto, sí se los puse, ¿verdad? Era un niño de 11 meses que llegaba con diarrea explosiva, abundante, eritema perianal, datos de deshidratación, ¿verdad? Sí, sí es cierto, ¿verdad? ¿Sí nos acordamos todos del caso? Ok. Como ya tiene vacuna de rotavirus, entonces podemos descartar esta etiología en el cuadro de rotavirus. ¿Cierto o falso? Levante la mano quien dice cierto. ¿Ya lo podemos descartar? ¿Cierto o no? Levante la mano quien dice falso. Pero hasta arriba, si no, no vale. El que la esté levantando tiene que levantarla hasta arriba, si no es como si no lo dijera. No, no la descartamos. O sí la descartamos. O sea, este niño trae diarrea. ¿Puede ser rotavirus, sí o no? Sí puede ser rotavirus. ¿Por qué? Porque la protección, ya vimos, la protección que confieren las vacunas contra el rotavirus no ha llegado a ser del 100%. Existe la posibilidad de infección aún con 3 dosis. El beneficio de estas vacunas tiene que ver con disminución en la incidencia de complicaciones y de hospitalizaciones. No quiere decir que esas 3 o 2 dosis de vacuna van a evitar que ya los niños se enfermen contra el rotavirus, porque además hay muchos otros serotipos más que también nos pueden causar diarrea. Pero ¿qué pasa? Nos han ayudado a disminuir la incidencia de complicaciones y de mortalidad.
Esa es otra anécdota que yo tengo. Cuando yo era estudiante de medicina, que me tocaba guardia en urgencias pediátricas, teníamos un paciente aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Les empezábamos su plan B a uno y luego al otro y luego al otro. Y cuando terminaba de ver al 10º paciente que tenía aquí internado en una guardia de urgencias pediátricas, iba llegando el 11º y yo tenía que regresarme a ver si el primero estaba funcionando su plan B y si el segundo también, y si no, bueno, pues para pasar a otro plan. Era una inmensidad de pacientes. Eso ya no lo han visto ustedes, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Han visto muchos pacientes hospitalizados con diarrea y deshidratación en una sola guardia? No, eso ha sido gracias a la vacunación contra rotavirus. Sí hay, pero ya no con la magnitud que veíamos antes. Y por otro lado, porque la pregunta tiene otro concepto, ¿deberá iniciarse manejo antibiótico en ese paciente? Falso de toda falsedad. La principal causa es etiología viral, puede ser rotavirus, pero puede ser otro agente etiológico también viral, ¿como cuál otro? Rotavirus, adenovirus, ¿cuál otro? Se los van a preguntar en el examen, eso sí, ¿eh? Enterovirus, norovirus, en ese orden, ¿de acuerdo? Adenovirus es la segunda causa, norovirus es la tercera y enterovirus, ahí me equivoqué, primero era noro y luego los enteros y otros más, ¿sí? Se los van a preguntar. Muy bien, entonces no necesariamente indica que vamos a administrar antibióticos porque además la indicación de antibiótico en diarrea en niños son muy limitadas, ya la verán cuando vean diarrea infecciosa en niños. ¿O ya lo vieron? ¿Ya vieron diarrea en niños? ¿No? Bueno. Indique cuáles vacunas deberá aplicarse dentro del siguiente año este niño, así como el esquema de administración de las mismas. Tiene 11 meses. ¿Qué sigue? Dentro del siguiente año, ¿qué le vamos a poner? Triple viral. ¿Qué otra? Influenza y refuerzo de neumococo. Triple viral, ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Cuál es el esquema? Al año y a los 6 años. Neumococo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Al año el refuerzo. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro dijimos? Influenza, ¿cómo la vamos a aplicar? Ahorita tiene 11 meses. Le vamos a poner una dosis en cuanto se recupere de su enfermedad, que no tenga enfermedad moderada o severa importante, que no requiera hospitalización. Le vamos a poner su dosis de influenza. Vamos a suponer que regresa a la semana a vacunarse. ¿Cuándo le vamos a poner una segunda dosis? ¿Un año después? A ver, de influenza, estamos hablando de influenza. ¿Cómo se administra la primera vez la vacunación contra influenza? Ya pasó de los 6 meses este niño, ¿sí? Le voy a poner una ahorita que tiene 11 meses y la siguiente, ¿cuándo? Al mes. La primera vez que se va a vacunar un paciente contra influenza tiene que recibir 2 dosis separadas un mes entre una y otra. Y después sí ya es una revacunación anual. ¿De acuerdo? Como es una vacuna estacional, no podemos decir que a los 6 meses, porque si los 6 meses los está cumpliendo en junio, no va a haber vacuna. Sí tiene que tener como mínimo 6 meses, pero si los cumplió en junio, ¿cuándo vamos a vacunar a ese niño? Cuando tenga ¿cuántos meses? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos es el promedio en el que se empieza a aplicar la vacunación a los 11 meses, 10 meses, ¿sí? Porque no hay vacuna en junio, es una vacuna estacional, ¿de acuerdo? Bueno, entonces,
triple viral que nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis, que es una vacuna fabricada con virus atenuados. ¿Qué dijimos que es atenuado? ¿Están vivos o no? Están activos, no podemos decir que están vivos, ¿verdad? Son virus activos, pero están atenuados. Se administra por vía subcutánea al año y a los 6 años de edad. El refuerzo de neumococo, ya dijimos que es 13 valentes, se administra a los 2 y 4 meses. Y el refuerzo, aunque el esquema ideal, repetimos, contempla 3 dosis antes del año. El refuerzo de pentavalente acelular, ya se la soplé yo, ni modo, ya se me fue. Esa es otra vacuna que vamos a aplicar a los 18 meses, ¿de acuerdo? Porque dijimos, ¿qué vacunas va a administrar en el siguiente año? Ya me dijeron, neumococo, influenza, triple viral y vamos con pentavalente. Ajá. Pentavalente, el refuerzo a los 18 meses, influenza en el periodo invernal, que es una vacuna, esa vacuna está fabricada con virus inactivados. En términos coloquiales, ¿qué significa virus inactivados? Así como diría mi abuelita, que están inactivados los virus. Muertos, ¿sí? No se puede decir que un virus está muerto en términos técnicos, estrictos, biológicamente. Decimos que el virus está inactivado. Entonces, si está inactivado este virus, ¿nos puede causar enfermedad? Y entonces, ¿por qué mucha gente no se vacuna contra influenza? Porque tiene un concepto erróneo, ¿no? Que nos dice que si se vacuna le va a dar un gripón y le va a dar la enfermedad. No, esta vacuna no genera la enfermedad. Nos puede dar reacciones adversas, eso sí, pero no puede dar la enfermedad porque está fabricada con virus inactivados, ¿de acuerdo? La primera dosis se administra, dijimos, el 6º mes, la segunda un mes después y revacunación anual. ¿Qué vacunas adicionales le van a recomendar a este niño, aun cuando no estén dentro del esquema de vacunación nacional? Hepatitis A, varicela y ¿qué otra? Ni me acuerdo si la incluí, pero ahorita se las pregunto. ¿Qué otra vacuna? ¿Quién viene del norte del país? Dime. Vamos a suponer que tu bebé tiene en febrero, que es la última vez, el último mes que aplican vacuna contra influenza. Estamos en febrero y tu bebé tiene 5 meses. La pregunta tuya es, ¿se la pongo o no se la pongo? ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Ese es un buen punto. Para empezar, ¿por qué se aplica vacuna contra influenza en periodo estacional? Pues porque es justamente el periodo de mayor prevalencia y como es un virus que se manifiesta de manera estacional, es decir, durante muchos años puede haber cambio en la circulación de un serotipo u otro. En los últimos más o menos 10 años o tal vez más, los serotipos se han mantenido estables. El más prevalente ha sido H1N1. Y todos estos últimos años nuestra vacuna ha incluido ese serotipo. Pero en términos generales es una enfermedad que puede ser cambiante y que un año puede circular un serotipo, otro año otros serotipos y así sucesivamente. Por eso es que no se pone, no podemos fabricar vacunas como para 10 años seguidos porque no sabemos qué serotipos van a circular, por un lado. Por otro, tú dices, es que mi niño ya tiene 5 meses y 15 días y estamos a 15 de marzo. Se va a acabar la vacuna, ¿se la pongo o no se la pongo? En primer lugar, pues ya
el beneficio que le confieres va a ser mínimo, porque además, ¿cuánto tiempo tarda en elevar anticuerpos la aplicación de cualquier vacuna? Entre 2 y 4 semanas. El pico máximo va a ser 4 semanas después de que ustedes se administran una vacuna. Es decir que para marzo, pues ya para qué vamos a preocuparnos por una. Por otro lado, antes de los 6 meses, no se ha visto que un lactante genere una respuesta inmune adecuada a la vacuna de influenza. Por eso no tiene mucho sentido administrarla antes de los 6 meses. Lo podrías hacer, pero no hay mucho beneficio, tanto por la temporalidad como por la elevación de anticuerpos que generan antes de esa edad. ¿Sí? No genera inmunidad adecuada. Entonces, te tienes que esperar al 6º mes, ¿sí? Y eso tiene que ver con la neutralización de anticuerpos que puede haber tanto por los anticuerpos transplacentarios como por los de lactancia materna. Bueno, muy bien. Entonces dijimos vacunas contra hepatitis A y varicela, aunque no estén en el esquema, pero hay una vacuna que no incluí en esta diapositiva, pero sí viene más adelante y que nos ha ayudado a disminuir morbimortalidad, sobre todo en algunos estados. ¿Alguien viene del norte del país? ¿De Baja California no hay nadie? ¿No? ¿Qué vacuna se les ocurre aparte de varicela y hepatitis A que nos puede ayudar? Ustedes se la deberían aplicar porque como son internacionales y viajan mucho y van a viajar mucho más todavía, tienen que irla contemplando. Todos la deberíamos de contemplar, pero más ustedes que van a viajar a otros lugares donde la prevalencia es muchísimo mayor que en México. ¿Cuál será? Ustedes escucharon la noticia de un paciente, de un estudiante de la UNAM que viajó a Francia y allí tuvo una septicemia, una enfermedad grave y los papás andaban pidiendo por ahí de febrero, antes de que empezara esto de la epidemia, apoyo porque no podían solventar los gastos médicos en Francia, ¿no? ¿No lo oyeron esa noticia? Que son bien estudiosos ustedes. No se meten en chismes. Me estoy refiriendo a meningococo, ¿sí? ¿Han oído hablar de esa bacteria? ¿Sí o no? Ok. Esa es otra vacuna que debemos empezar a contemplar para cuando alguno de ustedes sea secretario de salud y vaya viendo a ver cómo le hace para irla incluyendo en los esquemas de algunos estados, ¿de acuerdo? ¿Qué vacuna van a contraindicar en este paciente del caso clínico? ¿Se acuerdan? ¿Qué peculiaridad tenía el caso clínico? ¿No les llamó la atención algo? Que convivía con un tío que tenía infección por VIH. ¿Qué vacuna no le ponen a este niño? ¿Triple viral? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Hilda. ¿Quién apoya a Hilda que dice que es triple viral, que ella no le pone triple viral? Levante la mano, ¿quién apoya a Hilda? Levante la mano, ¿quién no la apoya? Levante la mano, quien no ha levantado la mano, ni la apoya ni no la apoya, sino todo lo contrario. ¿Qué vacuna no aplican? Muy bien, muchas gracias a los que nos están viendo por Zoom. Efectivamente es polio oral. Triple viral no hay ningún problema, se puede administrar. La transmisión de enfermedad a través de un niño vacunado hacia un paciente con inmunodeficiencia no es considerable, de tal forma que esa vacuna no se contraindica en este niño. La que sí se contraindica es polio oral o Sabin. ¿Por qué? Porque es una vacuna que se administra en semanas nacionales de salud. De hecho, es muy probable que se elimine ya pronto del esquema nacional. Está fabricada con virus vivos atenuados que se excretan hasta por 5 a 6 semanas. Y el convivir con una persona
que tiene algún grado de inmunodeficiencia sí lo pone en riesgo. Por eso es una vacuna que no se debería administrar cuando hay personas con inmunodeficiencia en estos niños, ¿de acuerdo? La estrategia de polio oral es llevar vacuna, llevar el virus a lugares en donde no hay acceso a vacunación a través de la contaminación de las aguas. ¿Sí? Es decir, los niños que reciben la vacuna vía oral la excretan, se contaminan en las aguas en nuestro país y entonces niños que no tienen acceso pueden tomarla por las aguas contaminadas y indirectamente vacunarse. Pero se ha visto que eso conlleva un mayor riesgo. Ahorita como ya la gran mayoría tiene cobertura arriba del 85% con IPV que viene en la pentavalente, es decir, polio inactivada, es más el riesgo que el beneficio. Si nosotros seguimos esa estrategia, acuérdate que polio oral tiene otra complicación. ¿Qué puede pasar con polio oral? ¿Nos puede dar qué? ¿Cómo? Fuerte, fuerte, porque no oigo. Ajá, nos puede dar una polio posvacunal. ¿Sí es cierto? ¿Sí han oído eso? Entonces, si seguimos con esa estrategia, exponemos a nuestros niños y a algunos adultos a tener polio posvacunal. Entonces, el riesgo superaría el beneficio de la estrategia inicial con la que se empezó este tipo de vacunación. Por eso es que se está considerando ya eliminarla de los esquemas de vacunación e incluir solamente IPV. Ajá. IPV, claro. No puedes vacunar a un niño que no haya recibido IPV, no puedes darle polio oral por ese riesgo, por el riesgo de... Al menos una de IPV, al menos una, pero idealmente las 3 primeras de los 2, 4 y 6 meses. Polio oral es una vacuna que sí genera una respuesta inmune muy adecuada y muy activa porque actúa directamente en el intestino. Desafortunadamente el riesgo es ese, que nos puede dar polio posvacunal. Entonces, y como IPV ha tenido muy buena eficacia, por eso es que se va a seguir ya solamente con esta. Todavía no sabemos si ya el próximo año se elimine, pero vamos a ver. Ok. Sí, adelante. Ajá. ¿Y cuáles eran las opciones? ¿Y venía la cantidad de escupir o de vomitar o no? Hablando de rotavirus, ¿verdad? Ok, bueno, sí es una de las complicaciones que hemos visto cuando vacunamos yo misma, cuando vacuno mis pacientitos que van a aplicarse vacunas de rotavirus. Lo que se ha visto y generalmente se acepta es que no hay necesidad de volver a administrar porque por lo general, a menos que el niño vomite la dosis, si es solamente que le escupe, casi siempre es parcial. Entonces, no hay necesidad de volver a aplicar. Si te lo vuelven a preguntar, no hay necesidad de volver a aplicar. ¿De acuerdo? Con lo que haya deglutido y lo que absorba con eso es suficiente para generar alguna respuesta inmune. Si vomita, sí. Si lo vomita, todo sí. Ahí hablaban de escupir, ¿verdad? Ok. Bueno, paciente masculino de 8 meses de edad, previamente sano, inmunizaciones al corriente para su edad, 8 meses. Acude a urgencias por cuadro de 3 horas de evolución con irritabilidad y llanto intenso. Los padres acuden al servicio de urgencias posterior a haber iniciado con vómito y al notar aumento de volumen abdominal. A su ingreso, el paciente se encuentra afebril,
irritable con distensión abdominal y evacuaciones mucosanguinolentas escasas. ¿Qué tiene este niño? ¿Cómo? Fuerte. Invaginación intestinal. Eso sospecharon ustedes, ¿verdad que sí? Todos, ¿sí? Solicitan exámenes de laboratorio y de gabinete, así como interconsulta cirugía. Dentro de las actividades que deben realizar se incluye lo siguiente: investigación de administración de vacuna contra rotavirus, notificación inmediata de ESAVI, notificación de ESAVI dentro del SUIVE semanal, realización de estudio epidemiológico. Para los que acaban de salir del servicio social o todavía están en él, seguramente lo tienen bien fresco esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? Levante la mano quien dice A, pero hasta arriba, si no, no vale. B, C, D, E. ¿Quién no ha levantado? Ya sé que no hay. ¿Quién no ha levantado la mano? ¿No? ¿Por qué? ¿No te convence ninguna? ¿No? ¿Por qué no te convence ninguna? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Por qué A? Primero tenemos que saber si hay asociación o no, si de veras tiene vacuna o no vacuna, ¿no? Si no, pues todo lo demás se inhabilita. La respuesta es investigar acerca de la vacunación contra rotavirus, ¿sí? Porque todo lo demás se inactiva si de pronto la mamá dice, no, pero yo no le he puesto ninguna dosis de rotavirus, o la única que le puse fue a los 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, señora, ¿vacunó a su niño? ¿Sí o no? Si sí, ¿cuándo lo vacunó? Porque también hay una relación basada en el tiempo cuando hablamos de ESAVIS. ¿Qué es ESAVIS? ¿Qué significa ESAVI? La E de evento, la S de supuestamente, la A de asociado a vacunación o inmunizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la vacuna contra rotavirus en algún momento estuvo asociada con invaginación intestinal, por lo que los laboratorios que producen estas vacunas y los comités de vacunación, incluyendo algunas asociaciones como la OMS, recomiendan la vigilancia de estos eventos asociados a vacunación. Se deberá documentar la administración de dicha vacuna con fecha, lote, fecha de caducidad y datos relacionados con la administración y manipulación de la misma. Esto es lo que hacemos cuando investigamos un ESAVI. La mamá nos dice o nos muestra la cartilla donde dice que la última dosis se la administró a los 4 meses. Entonces, ¿cómo clasificamos este evento? ¿ESAVI grave? ¿ESAVI coincidente? ¿Causal? ¿No es ESAVI? ¿Cuál de todas? No le puse letras ahí, pero a ver, vamos a suponer que es letra A, B, C o D. ¿Quién dice A? B, C, D. Casi la mayoría dice que no es ESAVI. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Carla dice que por el tiempo que pasó entre la vacunación. ¿Cuál es el tiempo que pasó entre la vacunación y el evento? ¿Qué edad tenía el niño? 8 meses. ¿Y cuándo fue la última vacuna? 4 meses. ¿Cuántos meses pasaron? 4 meses. Entonces, ¿no es ESAVI? ¿No? ¿Cuánto tiempo debe haber entre la administración de la vacuna contra rotavirus y el supuesto evento para decir que se trata de un ESAVI?
¿Cuántos? 2 meses, ¿cuántas semanas son? ¿Y cuántos días? 60. Todavía te pasaste un poquito. No es Sabi, porque la asociación no ocurrió dentro de los siguientes 42 días, que es lo que se acepta para una vacuna contra rotavirus, ¿sí? Son 42 días. Y si hubiera sido que sí estaba entre esos 42 días, ¿cómo lo clasificábamos? Como grave. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo la vida o la integridad del paciente. ¿Verdad que sí? Si es una invaginación intestinal, es un evento grave. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Triple viral. Es una vacuna que nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Ok. Sarampión, rubiola y parotiditis es una vacuna también fabricada con virus vivos atenuados y su esquema es 12 meses y 6 años de edad. Se administra de manera subcutánea. Virus del papiloma humano es una vacuna que tiene una protección indirecta. ¿Por qué es indirecta? Contra el cáncer cervicuterino. Porque nos protege de la infección que puede secundariamente causar el cáncer cervicuterino. No es que en automático nos vaya a proteger contra el cáncer. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de vacuna. La bivalente, que confiere inmunidad contra los serotipos 16 y 18. Y la tetravalente, que incluye además a los serotipos 6 y 11. ¿Se saben los nombres de estas vacunas? Cervarix y Gardasil. Ajá. Se aplican a partir de los 9 años y el esquema es, hoy en día, se acepta administrar ya los 2 laboratorios basados en estudios realizados por ambos, que el esquema puede ser de 2 dosis. Inicialmente la indicación eran 3 dosis, igual que los adultos, ¿sí? Pero hoy en día se acepta que con 2 dosis, un adolescente puede confiadamente aplicárselas para prevenir la aparición del cáncer cervicuterino, evitando la infección por virus del papiloma humano, ¿de acuerdo? Para adolescentes se aceptan 2 dosis separadas. ¿Cuánto tiempo entre una y otra? 6 meses, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver. No, de entrada te digo, eso no es cierto, ¿sí? Porque el que una adolescente haya iniciado vida sexual activa, no en automático la convierte en tener infección por VPH, pero aún cuando un adolescente tuviera infección por VPH, de todas maneras puede vacunarse, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más detenidamente de ello. En los adultos no hay estudios que nos hablen de una eficacia tal como en los adolescentes y el esquema sugerido sigue siendo a los 0, 2 y 6 meses, ¿sí? ¿De acuerdo? Más allá de los 16 años, el esquema es 0, 2 y 6 meses. Se administra intramuscular y hablando de la Gardasil, también hay recomendación de aplicarla en varones, ¿sí? Esto obviamente pues no ocurre en nuestro país por el tema del costo económico, pero también está indicada en varones. Sí. Igual, 2 dosis en adolescentes y 3 dosis en adultos. Virus inactivados, hablando ya de la vacuna contra influencias, inactivados, no están vivos. Se aplica o se recomienda, mejor dicho, se puede aplicar a cualquier persona, ¿no es cierto? Excepto menores de 6 meses de edad o quienes hayan presentado una reacción anafiláctica a la proteína del huevo. De ahí en fuera, todo mundo se puede vacunar, todo mundo, pero esta vacuna se aplica dando privilegio a los grupos de riesgo, menores de 5 años,
mayores de 60, embarazadas, personal de salud o pacientes con alguna inmunodeficiencia. ¿De acuerdo? La revacunación ya decíamos que es anual, porque la inmunidad va disminuyendo después del año, pero por otro lado, por los serotipos circulantes. La eficacia puede llegar a ser del 60-90% y eso también tiene que ver con el número de personas vacunadas en una población. Los menores de 9 años necesitan aplicarse 2 dosis la primera vez que se vacunan, separadas un mes entre una y otra, ¿sí? Por eso la primera vez que vacunamos a un bebé tiene que citarse al mes para aplicar la segunda dosis y ya después la revacunación anual. ¿De acuerdo? La polio oral, les decía, ya casi por salir del esquema nacional, virus vivos atenuados, serotipos 1, 2 y 3, solo en semanas nacionales de salud nos puede dar polio postvacunal y hay una excreción fecal de 2 a 3 semanas, que es lo que confiere la inmunidad de rebaño al contaminar las aguas y los alimentos de otras personas. La TDPA es una vacuna acelular que nos protege contra difteria, tosferina y tétanos y está indicada sobre todo para embarazadas y puérperas, pero también se puede vacunar cualquier otra persona. Si yo tengo un adolescente en casa que la última vez que se vacunó fue a los 4 años y va a haber un recién nacido en esa casa, también puedo vacunar a ese adolescente porque la inmunidad contra tosferina, dijimos, desaparece a los 12 años de la última vacunación. Y la enfermedad no nos deja tampoco inmunidad permanente. Y lo mismo pasa con difteria, ¿eh? Con difteria también no hay inmunidad permanente. Lo que pasa es que la difteria no ha afectado tanto a nuestro país. Por eso nos enfocamos más en hablar de tosferina. Pero igual disminuye la inmunidad. Lo que les mencionaba, ¿no? La estrategia capullo. Ay, perdón. Ah. Sí, esa es una de las teorías incluso que ha surgido de por qué volvieron a surgir rebrotes en muchas partes del mundo cuando hubo cambio de vacuna de célula entera a vacuna celular. Una de las teorías es justamente esa, que la vacuna celular no confiere una inmunidad tan duradera como lo podría ser la vacuna de célula entera, pero aún la de célula entera tiene una inmunidad limitada en años, tampoco va más allá de 12 años. Ahora, hay investigadores que se niegan a aceptar esa teoría y lo que sí se vio en muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, es que coincidió el cambio de vacuna. Empezaron a vacunar con las celulares, pero al mismo tiempo hubo una baja en la guardia en los esquemas de vacunación. Y eso sí fue una coincidencia, de tal forma que fue más fácil culpar al cambio de vacuna que a la disminución en la inmunidad. Si ustedes se meten a los mapas de la OMS de las coberturas de vacunación cada determinado tiempo, la OMS tiene vacuna por vacunas, ¿no? Cobertura de vacunación para triple viral en menores de 5 años en México en 2015. Y luego cobertura de vacunación contra triple viral en menores de 5 años en México en 2020 y establece unas diferencias. Cuando nos metimos a ver esos mapas de coberturas, se vio que por ahí del 2009 la cobertura con DPT para menores de 5 años había bajado a menos del 85%. Y para generar una eficacia adecuada, tenemos que tener una cobertura mínima del 90% en estas vacunas. Entonces, la verdad es que ahí sigue habiendo mucha controversia. ¿Qué fue? ¿La disminución de las coberturas o el cambio a vacunas a celulares? Todavía hay quien dice que una y todavía hay quien dice que otra.
pero sí es una teoría. La TDPA, ajá, hay que vacunarnos con TDPA, ¿de acuerdo? Y la revacunación tiene que ser entre 5 y 10 años, cada 5 a 10 años, ¿sí? Muy bien. Mira, en realidad se acepta que se puede vacunar a partir de que tú tienes a la embarazada en tu primera consulta. Por seguridad se ha recomendado empezar la vacunación a partir de las 12 semanas, pero para lograr anticuerpos protectores para el bebé, la recomendación es vacunar a partir de las 20 semanas. Entonces tú puedes poner una dosis de vacuna TD, por ejemplo, a las 12 semanas y tu vacuna TDPA que te va a servir como refuerzo tanto para tétanos neonatal como para tosferina a las 20 semanas. Y con eso logras inmunidad también contra el recién nacido. Para el recién nacido, no contra. Para el recién nacido. Ya cada 5 años. O cada embarazo, eso sí, la Secretaría de Salud y la OMS recomiendan, si una mujer se embaraza al año o a los 2 años, aunque no hayan pasado 5 años, sí vacunarse con cada embarazo, por lo que te explico de los anticuerpos protectores para el bebé que tiene en ese embarazo. O sea, ella sí va a estar protegida, pero si se vacuna durante el embarazo, le va a transferir anticuerpos también a ese bebé. ¿De acuerdo? Hasta, incluso en el puerperio, si tú no vacunaste a alguien durante el embarazo, por alguna razón, y la identificas en la consulta en su primera consulta de puerperio, ahí la puedes vacunar. Ajá. Y si llegó y no estaba vacunada y ahí anda la de vacunación y la señora está todavía en trabajo de parto, ahí la puedes vacunar, no hay ningún problema. Entonces, hablábamos de otras vacunas, varicela y hepatitis A. Rápidamente, varicela, virus vivos atenuados, se administra subcutánea, la primera dosis al año y la segunda entre los 4 y 6 años. Y hepatitis A, que es una vacuna también recombinantes de virus inactivados, se aplica a partir del año de edad, 2 dosis con separación de 6 meses entre una y otra. Si el niño no llega al año, pero llega a los 2 o 3 años, igual, 2 dosis separadas 6 meses entre una y otra. Y la que les decía a ustedes, meningococo, que es una vacuna, la que está disponible en México solo comercialmente, es la tetravalente conjugada. Incluye 4 serotipos, A, C, W y Y. Se administra una sola dosis, a menos que se administre antes del año, tienen que ser 2 dosis. A partir del año es una sola dosis, pero en pacientes con algún inmunocompromiso se recomiendan 2 dosis separadas entre 4 y 8 semanas. Una vacuna que no está disponible en nuestro país, pero que también debería ser considerada, es la del serotipo B. Una vacuna contra este serogrupo se administra entre 0, 2 y 6 meses, pero no está disponible aún en nuestro país. Esperemos que en algún momento, por lo menos a nivel particular, pueda ser incluida o adquirida, porque el meningococo nos ha generado brotes en algunos estados. Brotes a lo mejor no tan grandes, pero sí que ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas. ¿Qué nos puede causar el meningococo? Meningitis y septicemia conocida como meningococcemia, ¿sí? Que puede ser mortal. Ya luego lo revisan con más calma porque ya estamos casi en tiempo. Ajá. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo repetimos y aquí les puse las respuestas antes que las preguntas. Ustedes disculpen y hagan de cuenta que no las están viendo. El manejo recomendado para el recién nacido de madre con serología positiva y con antígeno de superficie para hepatitis B, ¿cuál es? Vacuna inmunoglobulina para el bebé. ¿Sí? Si identificamos a una embarazada
o a alguien que está en el trabajo de parto que tiene hepatitis B, se le aplican las dos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la triple viral? Embarazo, algún grado de inmunodeficiencia o reacción anafiláctica a la neomicina que está contenida en la vacuna. ¿De acuerdo? La pregunta aquí es, ¿vacunas preparadas con microorganismos atenuados? A manera de repaso, BCG, cólera oral, que no vimos, pero que es otra vacuna que existe en algunas zonas endémicas, en algunos países. La vacuna antitifoidea, que en México solamente se administra a nivel comercial en algunos consultorios particulares, y de las que sí están incluidas en los esquemas nacionales y algunos consultorios particulares, triple viral, polio oral, varicela y fiebre amarilla. La de fiebre amarilla que nos piden cuando viajamos a algunos países de Sudamérica. ¿Sí? Son de virus atenuados. Ok. Niña de 3 años de edad, atendida por cuadro de 3 días, con fiebre de 38 grados, congestión nasal, malestar general y cefalea. Hace 24 horas presentó erupción cutánea en varias partes del cuerpo. A la exploración tenía fiebre, frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 44, TA de 80-50, presenta lesiones eritematosas, máculas, pápulas y algunas lesiones vesiculares con tendencia a la distribución generalizada y huellas de rascado. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Varicela. El tratamiento fue a base de antipiréticos y antiinflamatorios. 3 días después presenta alteración del estado de conciencia relacionado con incremento en las aminotransferasas. Amonio sérico y amonio sérico. ¿Cuál de las siguientes medicamentos aunada a una infección viral puede causar la sintomatología de esta paciente? La aspirina, el ácido acetil salicílico, que nos da el síndrome de Reye cuando lo asociamos a este tipo de infecciones y por eso está contraindicado. No se ve la pregunta aquí. Déjenme ver. ¿Cómo dice? El agente etiológico causante de este cuadro, ¿cuál es? A, B, C o D. Paramyxovirus, herpes, citomegalovirus, rubivirus. ¿Cuál es? Es de la familia de los herpes virus, la varicela. Ajá. Las medidas adecuadas para esta niña, ¿cuáles son? Recortamos uñas, lociones antipruriginosas y antihistamínicos, recortamos uñas, lociones antipruriginosas y expectorantes, antibacterianos, antihistamínicos y antipiréticos, antihistamínicos, antibacterianos y expectorantes. ¿Qué le damos? Está muy fácil. Es porque ya estamos cansados. En caso de requerir un fármaco específico, ¿cuál le vamos a dar? Aciclovir. Nada de amantadina, ni foscarnet, ni el ¿cómo se llama? El pranocine, ni la ribavirina nos sirven para virus herpes, ¿eh? Nada de eso nos sirve más que el aciclovir, ¿de acuerdo? La madre de la menor le informa que un día por la mañana el niño, bueno, este es otro caso, no tiene que ver con la de varicela. La mamá va a vacunar al niño y les dice que por la mañana el niño presentó secreción nasal de hialina. Cualquier niño X, no es ningún niño en particular. ¿Qué hacen ustedes? Que no lo vacune, lo citan para el próximo mes, o le preguntan si está tomando antibióticos y le indican regresar otro día, o lo vacunan. Lo vacunamos, muy bien. La mamá del niño le dice que el bebé presentó una severa reacción alérgica al huevo una semana previa. ¿Qué hacen ustedes? Aplican vacunas al menor, envían al niño con el pediatra y no aplican ninguna vacuna,
¿No aplican las vacunas excepto la de influenza? ¿O qué hacemos? La última, ¿no? Porque es una contraindicación solamente para esa vacuna, para ninguna otra. ¿De acuerdo? Estas son muchas falsas contraindicaciones que no me voy a detener ahorita, las vamos a ver si alcanzamos más adelante. Este niño tiene 27 días, antecedente cuadro de rinorrea y tos intensa. 27 días, rinorrea y tos intensa en la madre. El niño ingresa por irritabilidad, cianosis, dificultad respiratoria que incrementan su intensidad progresivamente. Requiere ventilación mecánica, presenta deterioro progresivo y muerte antes de 48 horas. Este caso fue un caso de la vida real de mi hospital en el 2013, 2014 más o menos. Antecedente de no aplicación de vacunas en la madre, quien recibió control prenatal regular en su centro de salud. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Diagnóstico probable de este niño, ¿cuál es? Una tosferina. Así es. ¿Qué fue lo que falló en este caso? ¿Cómo se llama la falla que tuvimos por la que este niño se enfermó, se agravó y se murió? No, pero la falla, ¿cómo se llama la falla? Negligencia, dicen por aquí, pero no. Efecto secundario a la vacunación. Oportunidad perdida en vacunación. Esa es la falla. Fue una oportunidad perdida en vacunación. El caso clínico decía, la mamá acudía a su centro de salud a control prenatal regularmente y nunca recibió la vacuna. A eso le llamamos nosotros oportunidad perdida en vacunación. También puse la opción de negligencia médica, pero no es tal. Cualquier contacto con servicios de salud y que al niño o a cualquier persona, a pesar de ser elegible y no recibió las vacunas necesarias, se le conoce como oportunidad perdida en vacunación. ¿De acuerdo? Y las causas hay muchas, no me voy a detener en ellas. Esto lo vamos a pasar rápido, nada más vamos a ver inmunidad de grupo. Necesitamos una cobertura suficiente, como les comentaba en el caso de influenza, para que mejore la efectividad de la vacuna de influenza o de cualquier otra, como es el caso de la DPT triple viral, tiene que haber coberturas mínimas y eso depende de qué vacunas estamos hablando y de la transmisibilidad o contagiosidad o lo que conocemos ahorita como el R0, que ya hemos escuchado mucho, ya saben lo que es el R0, ¿verdad? Con esto del coronavirus, supimos que es, digamos, el índice de personas promedio a la que puede infectar una persona. Entonces, dependiendo de ello es el número de personas mínimas que deben estar vacunadas en una población para considerar una cobertura adecuada, ¿de acuerdo? Este número es variable, como ya dijimos. Con coberturas intermedias puede desaparecer el riesgo de brotes, pero con las coberturas elevadas podemos eliminar la enfermedad. Y aquí hay algunos ejemplos, miren, una noticia reciente del año pasado, un caso de tétanos que no se presentaba hacía mucho en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto un tétanos en vivo? Miren, en Estados Unidos había gente que no la había visto y ahí está. Brotes de sarampión, 20 millones de niños no reciben su primera dosis de vacuna en Estados Unidos y Europa. Algo muy reciente que acaba de pasar en nuestro país, en este año, brote de sarampión en Ciudad de México, Estado de México y áreas aledañas. No nos vamos a detener porque ya tenemos poquito tiempo y todavía me faltan unas 5 diapositivas que quiero que vean. Les traía estas de sarampión, pero si se quedan con la presentación, pues ahí la ven, porque quería hacer énfasis en el brote que hubo recientemente en este año y las recomendaciones que hace para vacunar la Organización Mundial de la Salud y la OPS. En términos generales,
Cuando hay brotes, recomienda que un niño, aunque no tenga un año, si tiene entre 6 meses y 11 meses, se puede aplicar la primera dosis de vacuna, pero esa no cuenta para su esquema de vacunación en caso de brote. Sí, es decir, si ahorita nos llegara un brote de sarampión aquí a San Luis o a cualquier lugar de México y yo tengo niños que todavía no se vacunan porque tienen menos de un año, todos los que tengan entre 6 y 11 meses le pongo una dosis de vacuna contra sarampión, una triple viral. Ajá. Pero cuando cumple el año le vuelvo a poner su primera dosis y a los 6 años le puedo aplicar la siguiente dosis. Lo mismo pasa cuando vamos a viajar. Si vamos a viajar a un lugar en donde hay brote y hay un menor de edad que no tiene la vacunación, podemos utilizar el mismo esquema de aplicar una dosis antes del año de edad. Cualquier persona que vaya a viajar a un área en donde hay brotes debe asegurarse de tener 2 dosis de vacunas, ¿sí? Cuando hubo los brotes, hubo mucha gente que me preguntó, oye, en las redes sociales, ya saben, ¿no? Oye, yo me tengo que vacunar, es que mi mamá no se acuerda si me vacunó. Yo me acuerdo que me pusieron una en la escuela, pero si alguien no se acuerda que tiene 2 dosis de vacuna o no lo puede documentar, tiene que vacunarse, ¿sí? En términos generales, así es como nos protegemos contra el sarampión. 3 meses entre una y otra. Separación de 3 meses entre una y otra. Por lo general ya no necesitas 2 dosis en un adulto, porque ya al menos te dicen, no, pues yo me acuerdo que me vacunaron una vez de chiquito, pero ya después ya no me acuerdo. Porque además los esquemas han sido cambiantes. ¿Se acuerdan que les presenté al principio unas diapositivas en donde venía un esquema de vacunación así, de una sola hojita, que protegía solamente contra 9 enfermedades, entre ellas sarampión, y solamente se aplicaba una dosis a los 9 meses? A mí me debió haber tocado ese esquema de sarampión, una dosis a los 9 meses. No les voy a decir de qué año soy, pero no es cierto, se los puedo decir, pero a lo que voy es, los esquemas han sido cambiantes, entonces tenemos que ir actualizando esquemas basados en las evidencias actuales, ¿de acuerdo? Ok. Y aquí es donde vamos a terminar. Tenemos 5 minutos para verlo. Nada más denme un minutito, por favor. Porque tengo que conectarme. Oh, Dios. Se van a quedar ellos con las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, miren, estas diapositivas se ven muy cargadas, pero la verdad es que en términos generales esto es muy sencillo. ¿Cuáles son las contraindicaciones reales y las precauciones que debemos de tener para la administración de las diferentes vacunas? Son 5 diapositivas y las vamos a ver en los últimos 5 minutos que nos quedan de clase. La primera vacuna que está ahí incluida, la primera renglón es todas las vacunas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para cualquier vacuna, cualquiera? Una reacción alérgica grave a la vacuna o a alguno de sus componentes. Esas son las contraindicaciones para cualquier vacuna. Y se fijan cómo estamos contraindicando vacunas por razones que no son contraindicaciones reales. Fíjense, están bien limitadas las contraindicaciones. Alergia severa, ni siquiera una reacción, una ronchita, unas manchitas, nada. Es una alergia severa a la vacuna o a cualquiera de sus componentes. Y las precauciones implican
la fiebre o una enfermedad moderada o severa con o sin fiebre. Es decir, si yo tengo en el hospital un niño que tiene una neumonía y que no tiene ninguna vacuna o va muy atrasado en sus vacunas y lo tengo con neumonía, pero está estable, ¿lo puedo vacunar? Considerando que si ese niño se va a su casa, muy probablemente sus papás tal vez ni siquiera se vayan lo vayan a llevar a vacunar. Si no lo llevaron en muchos meses, la posibilidad de que reincidan y no lo vacunen va a ser alta. ¿Lo vacunamos o no lo vacunamos? Lo vacunamos, ¿sí? Siempre y cuando ese paciente esté estable, ¿de acuerdo? Porque las contraindicaciones reales implican una limitación muy, muy corta, reacción severa a algún componente de la vacuna. Y ya hablando específicamente de las vacunas, hablando por ejemplo de DPT, pues una contraindicación o cualquier vacuna contra difteria, tosferina y tétanos implicaría lo mismo, reacción alérgica severa, pero hay algunas precauciones que debemos tener en algunos casos, ¿sí? Como niños con alguna encefalopatía progresiva o que hayan tenido alguna respuesta inadecuada o que hayan tenido una hipersensibilidad tipo Artus, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando de DPT. Estas son precauciones, quiere decir, a ver, detente, analiza, ¿lo vacunas o no lo vacunas? Dependiendo de la conveniencia o no de hacerlo. Son precauciones, pero no implican una contraindicación absoluta. Y así para cada una de las vacunas. Hablando de triple viral, pues ya sabemos que ya las habíamos mencionado incluso durante la clase, ¿sí? Se van a quedar de todas maneras con estas diapositivas. Nada más me quiero detener en lo que es rotavirus, reacción alérgica severa a alguna de las dosis previas de vacuna, historia de invaginación intestinal y la inmunodeficiencia combinada severa también implicaría una contraindicación. Si el paciente tiene enfermedad gastrointestinal crónica, nos vamos con calma, investigamos primero de qué se trata y que no vaya a haber riesgo de invaginación intestinal. Igual cuando tiene espina bífida o estrofia vesical, y bueno, lo que comentamos como con cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? Y así con las diferentes vacunas.